nueva aventura. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Milán Malpensa porque nos vamos de nuevo a Islandia. Nuestro regreso a Islandia fue con todo. Aprovechamos la estadía familiar en Eslovenia para que a la semana siguiente volviésemos nuevamente a Islandia, pero esta vez desde Milán, Italia. Este viaje fue un desafío mayúsculo y mucho más grande: dar vuelta al país que nos encantó y que amamos. Para ello, recorrimos todo el país en sentido oeste, norte, este y sur, por la principal carretera, la Ruta 1. Y desde allí fuimos parando y alojando por los distintos pueblos, ciudades y maravillas geográficas lejanas que implicó salirnos del asfalto. Ven y acompáñame por una nueva y recargada aventura por Islandia. Solo como comentario, así son los aeropuertos por lo general, algunos más que otros en Europa, con tiendas, algunas caras, otras más baratas, y con mucha gente yendo y transitando todos a sus distintos vuelos. Nosotros estamos esperando el vuelo hacia Reykjavik, Islandia, nuevamente, no vía Toronto, sino desde Milán, Malpensa. Milán, que es una ciudad grande, tiene 2 aeropuertos. Y nuevamente embarcando un avión en menos de 72 horas, porque obviamente ya vamos al destino que hemos mencionado. 36 grados acá en Milán Malpensa. Afuera, de hecho acá estamos en el túnel de embarque y se nota mucho. Y está relativamente desagradable por el exceso de calor. Acá mi tablet, porque voy a ir editando fotos del pasaporte y ya estamos haciendo la fila para entrar en el avión. Y la aerolínea escogida es Iceland Air, la aerolínea línea de bandera de Islandia. Haciendo una visualización bastante rápida, estamos en proceso del ingreso de pasajeros. Aquí tenemos obviamente la publicidad de la aerolínea en pantalla. Estamos volando en clase turista. Hace muchísima calor en este minuto en Milán, se siente el calor inclusive dentro del avión, no está corriendo el aire acondicionado. Nos vamos detrás del ala, allá está Ryanair, una aerolínea que utilicé muchísimo cuando estuve estudiando en España, una aerolínea de bajo costo. Me acuerdo que una vez viajé desde Madrid a Islas Canarias por 50 euros en su tiempo, que sería razón antiguamente de casi 35.000 pesos, una distancia más o menos considerable. Y ahí tenemos los principales destinos de Iceland Air, París, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a testimoniar un poquito el vuelo y ver qué se teje. mucha turbulencia al despegar.
sobre lo que vendría siendo las afueras de Milán. Nuevamente en Keflavik, que en el idioma local es Keflavik, que es el aeropuerto de Reykjavik. Así que aquí estamos, nuevamente, un país que nos encantó y es mágico estar en este lugar de nuevo, en el aeropuerto. Y, ojo, con un mural atrás de los personajes de Marvel. Así que, wow. Ahora vamos a hacer el control de migración. Vamos a buscar nuestras maletas, que no son las tradicionales de viaje, y vamos a, además, buscar el auto, porque aquí arrendamos un auto por todos los días. Así que vamos contando y vamos a hacer un video bastante completo, que lo vamos a parcelar en varios con respecto a este hermoso país que a mí y a mi amada esposa nos encantó. Y finalmente estamos en Islandia, llegamos aquí con nuestra primera comida no irlandesa, irlandesa no tan irlandesa, una pizza, pero necesaria porque fue un vuelo de 4 horas y media con retraso entre medio, que un volcán empezó no a erupcionar, pero sí a arrojar humo, lava, hay que tener precaución, nos dicen, pero tampoco. Es como los temblores de Chile, ¿no? Que todo el mundo dice, Chile, hay muchos terremotos, pero en realidad son temblores que para nosotros es nada. Así que eso, salud. Y comenzó nuestra segunda ruta por Islandia, esta vez al norte. Así que vamos a degustar esta pizza, vamos a ir a buscar el auto y obviamente ahí ya comienza nuestra aventura, que hoy día no va a ser tan dura porque hay que descansar. Tomado este pequeño refrigerio cena, nos vamos a ir a buscar el auto. Así que estamos saliendo de Reykjavik. Está fresquito, como venimos de 37 grados de calor, ando con short y aquí está bastante fresco, así que ya llegando a las afueras de Reykjavik, que nos vamos a quedar afuera de la capital ahora, me voy a cambiar de ropa, me voy a colocar pantalones, cortaviento, porque ya aquí esto es como Punta Arenas en verano, pero mucho más frío. Así que eso, vamos a estar haciendo un videoblogging, pero cargado más a la geografía y también un poquito a la historia. Así que eso. Y bueno, hicimos el retiro del vehículo. Tenemos una Hyundai Tucson este año. Hemos hecho un upgrade porque obviamente vamos a subir a otros terrenos.
un poquito más escarpados. Tenemos las dudas, es 4x4, la verdad es que yo no creo. Así que vamos a indagar un poquito cómo es el sistema interno, porque es un auto automático y un poquito más alto del automático estándar. Así que nada, en un minuto salimos hacia Reykjavik, pero las afueras nos vamos a bañar y después si podemos salimos. Aunque yo creo que va a ser un ratito pequeño porque está nublado y hace frío, no hemos visto la previsión del clima y ya mañana salimos hacia el norte de este hermoso y bellísimo país para aprender de mucha geografía, algo de historia que lo vamos a dejar para el último día en realidad, para no latear, para no hacer aburrido este video. Así que eso, vamos a estudiar un poquito la mecánica interna del vehículo y nos vemos pronto. Y bueno, vamos rumbo hacia las afueras de Reykjavik, a tomarnos una duchita, tal vez después ir a pasear, tal vez al centro de la ciudad, porque técnicamente va a ser, en teoría, el único día donde vamos a poder estar ahí, porque ya mañana salimos hacia el norte de lo que es la isla, el lado más rústico, el lado más salvaje, el lado mucho más power de Islandia. Y por esa razón también vinimos. Vamos a dar la vuelta a la isla completa, vamos a observar algunos elementos geográficos que para mí son tremendamente importantes. Pretendemos el último día terminar en un museo de vikingos acá en Islandia y después retornar a mi segunda casa, que es Eslovenia, a mi otra familia, por supuesto, y nada, está siendo muy entretenido el paisaje. Si se observa, si se miran para allá, se puede observar de que hay una nube negra que corresponde a una pequeña explosión de un volcán. Justamente que salió cuando, o sea, la nube, cuando nosotros veníamos aterrizando, me parece. Así que eso. Seguimos blogueando y capturando los parajes de Islandia. Y bien, me fui a cambiar de ropa, en realidad a ponerme shorts, ya dejamos el vehículo atrás y vamos a un lugar donde los locales siempre vienen. Estamos hablando de los islandeses, que es como una playa, pero de arena, y no sé qué se hace, mi señora tiene más datos al respecto. Solamente quiero dar a conocer, no sé si se ve mi reloj, pero son las 10:10 de la noche. Entonces deberemos entender que esta ciudad nunca anochece porque el sol nunca se esconde. De hecho ahora está un poco más oscuro porque en realidad está nublado. Hay un volcán en erupción. Cuando veníamos del aeropuerto hasta Reykjavik se veía la nube, ¿cierto? Y aquí tenemos obviamente esto. Es una de las zonas verdes de la ciudad. Y aquí tenemos obviamente esto, que es el lugar. Nosotros estamos aparcados acá y esta es como la playa, que es donde vienen los locales y que en verano se bañan en agua fría. Aquí hay termas, ¿cierto? Donde la gente puede ir con agua caliente. Recordemos que Islandia es una zona donde la gente puede bañarse con agua caliente y obviamente después viene el agua fría. Eso es muy típico de acá. Así que vamos a descubrir este lugar. Vamos a ver qué se teje, después pretendemos ir un ratito al centro de la ciudad, si es que nos da el tiempo, porque también hay que bañarse, hay que dormir, descansar, porque ya mañana marchamos rumbo al norte, ¿ya? De hecho este video, este primer vlogging, que es el viaje a Islandia, lo voy a dejar con este lugar, tal vez con Reykjavik. Voy a sacar un par de fotos, porque ustedes saben que a mí me gusta la fotografía profesional, de hecho ando el equipo ahí atrás, y vamos a mostrar un poquito, voy a dar la vuelta a la cámara, para que se vea cómo es este lugar. Prácticamente acá hay jóvenes. Si se fijan, si bien es verano, actualmente hacen 9 grados y hay 2 chicas bañándose. Y atrás tenemos la ciudad. Y esta es una de las pequeñas playas donde la gente se viene a bañar. De hecho, eso como redondo en concreto es una tinaja que arroja agua caliente. Esto también es algo que tiene agua caliente y que la gente usualmente después viene a bañarse al mar, como ya lo habíamos dicho. Así que eso, les dejo este lugar para que puedan disfrutar de las vistas. Hey, tías. ¿Dónde estamos? Estamos en una playa. No, primero, país. Ya. Lugar geográfico del mundo. Reykjavik. País. Islandia.
Y enfrente de mí, al otro lado, hay una chica con una polera sin mangas. Se puede ver su piel, si la ven atrás. No tengo zoom. Hacia mí, atrás. Detrás de mí hay una chica, ¿la ves? Atrás, en el pasto. Y yo estoy con... Buen contraste. Invierno. Y cagada de frío, y hay dos chicas en el mar. Venimos de 37 grados de Milán, esta vez vinimos desde Milán. Hasta acá ahora hacen 10 grados. De acuerdo a la temperatura del auto, hacían 9 grados. Sí. En la máxima temperatura son las 10 de la noche. Que eso es lo otro. Amor, ¿me puedes tener el equipo de cámara? Eso es lo otro. Son las 10 de la noche. Hay un puntito chiquitito de mi reloj que dice A y P. O PA, y el reloj está marcando cerquita de la mitad. O sea, estamos cerca de la medianoche. Y eso, estamos en la noche. Y en Islandia, en verano, el sol no se esconde. Está nublado, eso sí. Pero es verdad, la chica obviamente está sin polera. Y este es un lugar como súper atípico, donde, no sé si se puede observar, aquí la gente se viene a bañar en agua, caliente. Espérame, Tess, espérame. Mira, las que hacen... Sí. Y salieron del mar. Sí, esos locales. Y después del agua caliente se va a bañar el mar. Como estamos en el Círculo Polar Ártico, se entiende que el mar es gélido. Y vamos a intentar un poco esa experiencia, ¿sí o no, Tiasca? ¿Lo vamos a tocar ahora o no? No sé, pero eso. Ay, por cierto, es verdad, las niñas allá están como en... No se llama pádel. Sí, creo que se llama. Es lo que hacen en Ljubljanica. Sí. ¿Y? Eso. ¿Vamos a probar el agüita? Sí, yo creo que esa es como la más cantidad de locales que hemos visto en estos 2 Sí, días. y ahora nuestro anfitrión de nuestro primer hostal. Más las azafatas de Iceland Air, que fue la aerolínea que tomamos esta vez. Así que eso, amor. Veamos. Lucheka, papá, chao, amor. Bienvenidos Primeras impresiones. a una playa hermosa, llena de nativos. Personas locales. Es el único lugar donde somos los únicos turistas, porque el año pasado casi no había chicos. Así que podemos girar. Espérate, no, mira atrás, mira atrás. Ay, estoy como emocionada. En Es como, me siento así, es como tan exótico para mí. Venimos de 37 grados de Milán. Sí, es como cuando fui a Punta Arenas y vi chicos en short y en chalas y estuvimos con Rodolfo así y era como, mira. ¿Y atrás? Es lo mismo. No son, o sea, islandesas. Ah, Oh my god, no es fría. no, porque veo hasta la pileta. Te juro, no es fría, Rodolfo. No es fría, es más caliente que Wow. el mar está bueno. Mira a la chica. Tócalo. Ya, voy a tocarlo. Yo Ok. te tengo. Rodolfo, está muy calentita. Sí, porque esto es pileta. De verdad está muy calentita. Oh, wow. ¿Cierto? Oye, podríamos venir. Lo que pasa es que acá se mete estos que son aguas Sí, termales. termales, que acá hay una Sí. zona termal. Oye, te tinca, el último día podríamos venir ¿Bañarnos a bañarnos acá? si es buen día. Bien, así que, mami, no me retes. Ya, cuelgue. Y bueno, aquí estamos en la playa, bajamos y el agua está caliente, aunque no se crea. Hacen 9-8 grados, verano, pero está caliente. Y es porque esto es una zona termal, entonces muchos locales vienen acá a bañarse. Y esa es la razón de que entendemos de por qué mucha gente de aquí anda no desnuda, con traje de baño, anda con, ¿cómo se llama? Traje de baño, toalla, de una ropa súper liviana, pero a mí y a mi esposa, ¿sí o no, Tiasca? Nos chocó porque había chicas ahí que estaban con tirantes, con polera, con short. Y para nosotros que venimos de los 37 grados, casi 38 de Milán, claro, fue un choque de temperatura, pero la verdad es que ahora se siente el frío. De hecho ando con un cortaviento, pero obviamente nos choca mucho más ver locales que están súper sin ropa. Mira, date vuelta pequeña. La chica que está jugando vóley está con tirantes y blue jeans, así como sin nada. Entonces, claro, una cosa es la juventud, pero este país realmente es frío, inclusive en verano. Así que eso. Y para que se vea un poco y se crea lo que estoy diciendo, date la vuelta, Tiasca. La chica que está allá se está bañando también, o sea, está mojando las patitas y se está metiendo hasta bien adentro. Eso.
primeros choques o segundos choques, no, primeros choques de Islandia en nuestra segunda venida en este chapter capítulo 2. Seguimos. El sol está saliendo y son las 22:40 de la noche en Reykjavik. Obviamente al fondo de pantalla me señalan el lugar donde estamos, Islandia al lado de Groenlandia y más cerca de Norteamérica. Pero esto es una locura. Y el sol está apareciendo. Esto es Islandia. Y hemos dejado el auto estacionado cerca de aquella iglesia, que no me recuerdo su nombre, uno porque es muy complicado y dos porque es islandés y el islandés es doblemente complicado al idioma de mi señora, que por cierto lo entiendo. Ya hablo muy poco esloveno, pero lo entiendo. La iglesia, recordemos, representa a la actividad volcánica de Islandia y a las piedras basálticas. Lo otro que quisiera señalar es que esto parece de día, pero son las 11:30, ya había hecho este experimento anteriormente y de acuerdo a mi teléfono son las 23:30, ¿cierto? Que ahí también se observará. Y en aquella dirección está la avenida Arcoiris, que obviamente representa la alegría porque Islandia es el país más feliz del mundo, pero también representa a la inclusión con respecto a la comunidad LGTBQI+, que también lo mencionaba el año pasado. Ahí probablemente deje arriba instalado algunos links del viaje del año pasado a este hermoso país. Así que eso, vamos a terminar, ¿cierto?, yendo hacia allá, porque ahora está muy vacío, es de noche, y solamente andan turistas, ¿cierto? Muy poquitos, dentro de ellos incluidos nosotros, porque andamos comprando el desayuno para mañana. Porque este es un país muy muy caro. De hecho, para que se hagan una idea, ¿qué compramos, tías? 2 yogures, 2 sándwiches, un jugo, 2 cafés, unas galletas, y todo eso nos salió alrededor de 39, y fracción de dólares, que a precio chileno vendría saliendo ahí voy a colgar en pantalla el precio, pero de acuerdo al cálculo actual, que el dólar debe estar por sobre los 800, aproximadamente 24.000 pesos, 25.000, no, más, mucho más. Estaba sacando la cuenta, 39, 4 por 8, 32, no, casi 36.000 pesos por unas simples cosas de desayuno. Entonces lo que hicimos este año fue traer unas comidas que afortunadamente las dejaron pasar por el control de Italia y también de acá, que tú las pones en unas bolsas calentadoras. En el próximo video voy a mostrar esto y se calientan solas. Solamente se agrega agua o cualquier orina. Puede ser, cualquier líquido, que puede ser orina, puede ser líquido, agua de río, lo que sea, y eso se va a calentar. En el próximo video va a mostrar eso, que ya va a ser mañana. Y eso permite abaratar un montón en comida, porque este país es carísimo. Yo creo que es el país, uno de los más caros del mundo, y también lo había dicho en los videos anteriores, detrás de Dubái, Qatar y todos estos países que tienen un estándar de vida alto. Y volviendo al tema inicial, también quienes andan en la calle, además de turistas como nosotros, jóvenes, ¿cierto?, que están de vacaciones, de la etapa escolar, también de universidad, haciendo cosas sanas. Recordemos que en este país existe la ley seca y solamente en Islandia se puede beber en locales establecidos y autorizados, y la venta del alcohol está controlada por el Estado, que esto es un dato nuevo. Así que eso, ya mañana salimos a la Islandia profunda, a la Islandia salvaje, a la Islandia geográfica y a la Islandia auténtica, ¿ya? Así que eso. Vamos a terminar con las tomas hacia esta avenida y estaremos viéndonos ya en una próxima oportunidad. Y muchachos, mañana nos vemos en una próxima oportunidad, que ya vendría siendo
otro video ya a la Islandia profunda. Y nos despedimos ya con la iglesia mencionada anteriormente, que está muy atrás en el fondo. Y nos estaremos viendo pronto. Espero que ya les haya gustado este periplo, este viaje de lo que significa venir acá. Esta vez desde un país europeo y lo que significa levantarse temprano, lidiar con 36, 37 grados de calor para venir acá en Islandia en pleno verano. Chao. Bueno, aquí está el desayuno. Vamos a tomar un desayuno en el entorno natural, en una zona de arbustos. Tengo la intención de volar el dron, pero no puedo porque el viento está muy fuerte. Y bien, aquí estamos en la península de un nombre impronunciable que no sé cuál es su nombre. El tiburón no es tan intenso, lo que nos decía la guía. Estoy hablando sin eso porque está hablando. Aquí está el tiburón que es fermentado. Vamos a probar el pescado. Mi señora me dice que yo lo pruebe primero. Bueno, aquí estamos en Skijufjörðs, o como suene o como salga. Lo voy a probar. Wow, muy líquido. Está caliente. Qué rico. Si quieren ver el cráter de un volcán, aquí tienen uno.